Aleluya. El apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 11 y versículo 36: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Realmente es Dios, hermanos, el creador de la música. Repito, es Dios el creador de la música. Dios creó la música. El origen de la música está en Dios. Realmente Él es el músico del universo. El músico del universo. Hay algunas escrituras que nos muestran claramente eso. Y comenzaré citando Sofonías capítulo 3 y versículo 17. Y vamos a ver algo interesante acá. Aquí vemos que Dios mismo canta. Dios canta. Dice la palabra del Señor: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Con cánticos. Claramente vemos en esta escritura que Dios canta, pero no solo canta, lo hace con mucho júbilo, con mucho júbilo. Hebreos capítulo 2 y versículo 12, también vemos cómo Él canta entre su pueblo, entre su pueblo. Dice así la escritura: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Estoy citando la Biblia de las Américas. Y quisiera hacer un comentario sobre este pasaje en particular que el doctor Bailey en su libro Detrás del Velo hace. Dice el doctor Bailey de la siguiente manera: también este pasaje es profético de Cristo y proviene del Salmo 22. Hay veces en nuestros servicios de adoración, dice él, cuando el Señor mismo interviene con su cántico espiritual, adorando a su Padre a través de la congregación. Recuerde, Cristo está en nosotros. Hay momentos cuando el Señor toma nuestras cuerdas vocales y canta a través de nosotros a su Padre Celestial. Esto es la cúspide de la alabanza. Sobre esta escritura, el hermano Bailey entonces nos dice que es Dios mismo el que canta en la congregación a través de nosotros. Y él dice que es el momento sublime cúspide de la adoración, cuando Cristo mismo, que está en nosotros, toma nuestras cuerdas vocales y adora al Padre Celestial. Otras escrituras hay, por supuesto, y hay una muy interesante que está en Ezequiel y nos habla del cántico de Jehová. El cántico de Jehová. Es verdad, algunas versiones como la Biblia de las Américas y la Reina Valera actualizada no nos dicen exactamente así. Dicen el cántico a Jehová, a Jehová. Pero en la versión antigua y en la Reina Valera 60 dice cántico de Jehová, cántico de Jehová. Y esto podría significar, hermanos, dos cosas. O se está refiriendo a cánticos que son inspirados por Jehová, o son cánticos que Él mismo canta utilizando nuestra voz, como acabamos de ver allí en Hebreos capítulo 2 y versículo 12. Esto lo vemos en 2 de Crónicas capítulo 29 versos 27 y 28. Dice de la siguiente manera: entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, el cántico de Jehová.
con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Sobre este pasaje también hay un interesante comentario del pastor Bailey en su libro Reyes de Judá. Él dice: el cántico de Jehová es un canto inspirado por el Espíritu Santo durante la adoración. Vemos aquí entonces como Él, quien es el músico por excelencia, Dios, canta e inspira, hermanos, los cantos. Gloria al Señor. Otra evidencia que la música nace de Dios es que cuando Luzbel fue creado, hubo instrumentos musicales involucrados. Eso lo podemos ver allí en Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Ahí se nos dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, etcétera, etcétera. Pero dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Más adelante vamos a explicar un poco más acerca de este pasaje, pero es claro que los instrumentos musicales estaban involucrados en la creación de Luzbel. Definitivamente la música, hermanos, entonces nace del corazón de Dios. Job nos revela que cuando Dios fundaba la tierra y creaba todo, las estrellas del alba cantaban. Las estrellas del alba cantaban. Eso lo dice el capítulo 38 de Job, versos 3 en adelante. Dice ahí: ciñe ahora tus lomos como hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Y mire lo que dice el verso 7. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Gloria al Señor. Aquí, según entendemos, se refiere a los ángeles, ya que el hombre todavía no había sido creado. Pero es evidente que había cantos, hermanos, y regocijo durante la fundación del mundo, según estamos viendo acá. Otra evidencia que la música tiene su origen en Dios, también la podemos verificar fácilmente al contemplar su creación. Cuando Dios creó al hombre, puso instrumentos musicales incorporados dentro de él, dentro del hombre. Todos podemos cantar, podemos silbar, podemos aplaudir. Gracias, todo esto, al equipo musical que Él instaló dentro de nosotros. Igualmente podemos ver cómo sus criaturas, los animales, los pájaros, también fueron dotados de instrumentos y habilidades para producir música. Así que por aire, mar y tierra, sus criaturas constantemente están produciendo, hermanos, maravillosa música. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿por qué creó Dios la música? ¿Por qué creó Dios la música? Bueno, comenzaré diciéndoles que la música es un canal de comunicación, en primera instancia. La música es un canal de comunicación. Se puede dar un mensaje a través de la música. Dios desea, en primer lugar, fíjese bien, que nos comuniquemos con Él, por medio de la música. Y en segundo lugar, también que testifiquemos de Él por medio de la música. La música es un canal
de comunicación. Y en primera instancia debemos comunicarnos con Él a través de la música, y en segundo lugar testifiquemos de Él a través de la música. Ese fue su propósito original al haberla creado. Lamentablemente el hombre no la ha utilizado solamente para comunicarse con Dios, alabándolo, glorificándolo a través de la música. No la ha utilizado tampoco solo para comunicarse con la gente de una manera positiva, testificando de Él, sino también ha sido usada tristemente la música para comunicarse no con Dios, sino con otras presencias espirituales, malignas, y para transmitir mensajes también a la gente que no glorifican a Dios, incluso mensajes terribles, blasfemos a la gente. La música afecta el ámbito espiritual, afecta el espíritu, el ámbito espiritual, positiva o negativamente. Repito, la música afecta el espíritu positiva o negativamente. La que exalta a Dios, además de glorificarlo a Él y atraer su presencia, ministra y edifica positivamente, hermanos, nuestro espíritu. También tiene el poder, la música correcta, de desatar los dones del Espíritu Santo, como los dones de sanidades, de milagros, de profecía, etc. También la música correcta ahuyenta los malos espíritus y 1000 bendiciones más. Más adelante vamos a estar viendo más al respecto. Sin embargo, así como la música ungida y piadosa, hermanos, trae bendición en el ámbito espiritual, hay música que lo que hace es atraer la presencia de malos espíritus. En lugar de atraer la presencia de Dios, hay música que atrae la presencia de demonios, malos espíritus. Mucha música en las religiones paganas es utilizada para invocar la presencia de demonios. Esa música los prepara para ser poseídos por malos espíritus, y a muchos de ellos los hace entrar en trances, de tal manera que pueden realizar aparentes milagros, como caminar sobre brasas sin quemarse, o hacer supuestas curaciones, o profetizar entre comillas, porque realmente lo que hacen es adivinar. Así que la música afecta el ámbito espiritual positiva o negativamente. Pero también la música afecta el alma de igual manera, positiva o negativamente, dependiendo qué música sea. Nuestras almas también son afectadas positivamente o negativamente, dependiendo, hermanos, de la música que estemos escuchando. La música piadosa no solo nos ministra y edifica el espíritu entonces, sino también nos afecta positivamente el alma. Si queremos tener la mente tranquila, si queremos pasar una buena noche, si queremos dormir bien, la clave es oír o cantar alabanzas a Dios antes de ir a la cama. Pero si lo que oímos antes de acostarnos es música perturbadora, seguramente vamos a tener pesadillas. El efecto psicológico que la música hace en las personas, en realidad, hermanos, no es algo nuevo. El gran compositor y pianista Federico Chopin, hace más de 2 siglos, cuando tenía solamente 10 años, él era diariamente solicitado por el gran duque Constantino, el gobernador de Polonia.
El duque sufría de demencia y solo la música del niño Chopin, Federico, podía controlar ese problema. Cuando el niño tocaba melodías, el duque retornaba a su estado normal y podía continuar con sus actividades. La música entonces puede influenciar de tal manera las emociones de las personas, hermanos, que dependiendo la música que escuchen, así su estado de ánimo, La música puede hacernos sentir felices, la música puede hacernos sentir tristes, o valientes, o temerosos, sosegados, nerviosos, en fin, dependiendo, ¿verdad? Eso se hace claro en la música que ponen de fondo en las películas. La música principalmente, hermanos, es la que contribuye para hacernos sentir toda clase de sentimientos. Yo he comprobado que hay veces en las películas hay momentos muy tiernos. Pero si usted no le tiene, digamos, el volumen al aparato que está, a la televisión, por ejemplo, aunque la escena sea muy tierna, usted no va a tener mayor reacción a eso. Pero todo es que le pongan aquella musiquita y las lágrimas le empiezan a salir. Yo no voy al cine desde hace más de 40 años. Una vez me convencieron mis hijas de ir a ver Toy Story cuando eran ellas pequeñas y fui solo a llorar, hermano. Solo a llorar, porque cada escena que salían ahí era una lloradera tremenda. Pero recientemente estábamos con mi esposa en Polonia y parece que ahí están un poco atrasados en el tema de las películas y en esas cosas. Y íbamos viajando, no sé si de Alemania a Polonia o al revés, en un bus donde tenían una película. Pues había que verla porque ni modo, ¿verdad? En polaco, imagínense, no entendíamos nada. Pero, hermanos, qué tremendo. Era una mujer la que estaba hablando, pero era un mismo hombre el que estaba, realmente no era la voz de ella, sino la voz de un hombre que estaba diciendo lo que ella estaba diciendo. Y había momentos de escenas, de gritos y de todo, pero él no gritaba, sino simplemente estaba traduciendo y estaba hablando. Nada de emoción, cero emociones. Y la película se miraba que era muy emocionante, pero no había música, no había nada. Simplemente el hombre estaba como traduciendo lo que se estaba diciendo. O estaba, ¿entiende? Alguien que no era el actor, digamos. Y esto era pues totalmente nada de sentimiento, nada de emoción, nada de nada ahí. Tremendo. Así que la música principalmente es la que contribuye para hacernos sentir toda clase de sentimientos como ternura, llorar, temor, en fin. Los restaurantes de comida rápida, que no tienen mucho espacio, ¿verdad? En las horas pico normalmente utilizan la música para agilizar a la clientela. Ellos ponen música a todo volumen, acelerada, para programar psicológicamente a los clientes a comer apresurados, porque la música es así, y entonces uno empieza a comer rápido. Y así dar lugar a otros clientes que están ahí a la par de la mesa esperando que usted se levante, ¿verdad? Porque no encuentran un lugar, ¿verdad? Sucede, pero ellos quieren que usted salga rápido, entonces la música que le ponen y psicológicamente lo programan. En otro tipo de negocios, por el contrario, ponen música tranquila, muy tranquila, para que usted no se vaya. Para que el cliente se sienta tan a gusto que no quiera salir de allí.
Y así está comprando y comprando y comprando y comprando, porque eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que hace la música, afecta los sentimientos, las emociones, el alma, de una manera tremenda. No solo el espíritu, el alma también. Miren lo que dijo este gran líder francés, Napoleón, acerca de la música. Él dijo: de todas las artes, la música tiene la mayor influencia sobre las emociones, y es el arte al que los líderes deben poner mucha atención. Mire quién lo dijo: Napoleón. Y efectivamente, hermanos, muchos líderes que han reconocido el poder de la música sobre la gente, la han utilizado, hermanos, para mover naciones enteras, La música realmente mueve masas. Bismarck, un famoso líder alemán del siglo XIX, dijo que la música fue uno de los agentes más importantes para lograr la unificación de su país. Él declaró lo siguiente: no fue el tamaño de nuestro ejército, sino su espíritu lo que nos permitió conquistar. Por esta razón, prosiguió, yo espero que en el futuro nadie le reste mérito al poder de la música para despertar el valor y la devoción. Eso lo dijo Bismarck. Y ahora mire lo que dijo el filósofo chino hace 2500 años, Confucio. ¿Quieres saber si una nación está bien gobernada y si su gente tiene buena moral? Escucha su música. Platón, el filósofo griego, quien vivió 400 años antes de Cristo, abogaba por el uso de la música como una herramienta en la política estatal. Él sostenía que la música formaba el carácter no solo del ciudadano individual, sino que también del Estado como totalidad. Él sabía que la música podía apoyar o trastornar el orden social establecido. Él escribió lo siguiente, Platón: cuando cambian los modos de la música en una nación, las leyes fundamentales del Estado siempre cambian con ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Y ahora miremos a otro filósofo griego contemporáneo de Platón, llamado Aristóteles. Él dijo: la música contribuye al reposo. También dijo: la música da placer y la virtud de gozar, amar y odiar rectamente. ¿Qué dijo Martín Lutero? El gran reformador alemán también dijo algo acerca de la influencia que sobre el alma ejerce la música. Él dijo: ya sea que desees consolar al entristecido, asustar al feliz, animar al desalentado, humillar al altivo, calmar al apasionado o apaciguar a los que están enfurecidos, ¿qué otro medio hay que sea más efectivo que la música? Bueno, dejé de último a Cristo. Cristo mismo ratificó la influencia de la música en las emociones del alma, ahí en Lucas capítulo 7 y versículo 32. Cristo dijo: os tocamos flauta y no bailasteis. Entonamos endechas, o sea, canciones fúnebres, tristes, y no llorasteis. Notemos cómo Cristo mismo reconoce la influencia de la música sobre las emociones. Pero la música, hermano, no solo afecta el ámbito espiritual, o sea, el espíritu, no solo afecta el alma, sino también afecta el cuerpo. Veo que muchos están tratando de copiar todo
quiero decirles que yo les puedo dar perfectamente la presentación al final del curso para que tengan esas notas, pero los alumnos sí tienen que tomar notas. Amén. Así que la música afecta al espíritu, el ámbito espiritual, el alma, pero también afecta el cuerpo físico positiva o negativamente, y esto es algo que muchos lo ignoran. También afecta entonces el cuerpo. Está comprobado científicamente, hermanos, los efectos que causa la música sobre el cuerpo. Se han hecho muchos estudios al respecto y se ha demostrado que las personas que sufren de dolor, tensión muscular y otras afecciones físicas son aliviados notablemente al exponerlos a escuchar música suave y tranquila. Suave y tranquila. No es un secreto que muchos hospitales de renombre usan la música suave y relajante como una terapia para traer mejoría a sus pacientes. Todos hemos oído de la musicoterapia, ¿verdad? Actualmente existen incluso asociaciones de músicos terapeutas para tratar enfermos con distintos problemas, no solo espirituales y mentales, sino también físicos. Recordemos que muchas de las enfermedades físicas, su origen está en su espíritu o en su alma. Y resultan con problemas físicos, porque en el espíritu tienen un problema o en el alma. Todos hemos oído de las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Pero cuando la música es mala, es estridente, con mucho volumen, con mucha velocidad y ritmo, se ha comprobado también científicamente, hermanos, que el cuerpo humano es afectado en su ritmo cardíaco, su sistema nervioso, presión arterial, tensión muscular, secreciones glandulares y frecuencia respiratoria. Es interesante que mientras que la música tranquila, hermanos, corrige esos problemas, la música ruidosa y perturbadora los provoca. Sin lugar a dudas, una de las causas de tantas muertes, hermanos, prematuras en la gente, es por el tipo de música a la que están expuestos, porque está afectándoles físicamente. Hoy hay una terrible contaminación ambiental, auditiva, provocada no solamente, hermanos, por los motores, por las bocinas de los carros, por las maquinarias, por las fábricas, por aparatos eléctricos, etcétera, etcétera, sino principalmente por toda esa clase de música bulliciosa y dañina a la que estamos expuestos todo el tiempo, en todos lados. Esto está provocando enfermedad, sin duda, y muerte en las personas. Algunos equivocadamente aseguran que la música es neutral, y que lo que hace la diferencia, que la música sea positiva o negativa, en realidad es el mensaje de la letra, ¿entiende? Por lo tanto, dicen ellos que solo la música no puede afectarnos. Pero hermanos, eso no es así. Definitivamente eso no es así. ¿Por qué digo esto? Voy a tratar de explicar. Independientemente de la letra de las canciones, que definitivamente, como hemos estado viendo, también afectan nuestro espíritu y alma y por consiguiente nuestro cuerpo, positiva o negativamente, según el mensaje que llevan, nuestro cuerpo físico, sin contar el espíritu y el alma, es afectado por la música sola. Aún sin letra.
Pregunto, ¿por qué al ejecutar ciertas notas musicales se puede romper una copa de cristal al ejecutar algunas notas musicales, cierta frecuencia? Y creo que todos estamos de acuerdo en que el vidrio no tiene ni espíritu ni alma. ¿Verdad que no? Bob Larson escribió lo siguiente. Él dijo: tal vez has visto la demostración de la rotura de una copa de cristal sincronizando altas frecuencias de vibraciones sonoras con las vibraciones de las combinaciones químicas de las moléculas de cristal. Es decir, las ondas sonoras afectan las moléculas del cristal. Esto es un cuadro de cómo la combinación de sonidos con las moléculas de nuestro cuerpo pueden resultar en una explosión y destrucción a nivel molecular del cuerpo. Qué tremendo. Hermanos, la música sola entonces, sin letra, ¿entiende? Puede ser muy positiva o puede ser también muy, pero muy destructiva. Otra pregunta, para aquellos que creen que la música es neutral y lo que hace la diferencia es la letra de esa canción, digamos. Pregunto, ¿tienen las plantas espíritu y alma? Evidentemente no tienen las plantas. Sin embargo, las plantas reaccionan a la música. Las plantas reaccionan a la música. Los resultados de los experimentos científicos con las plantas han sido realmente sorprendentes. Se han puesto plantas de la misma clase, aisladas unas de las otras, bajo las mismas condiciones y cuidados. Las mismas plantas, la misma clase de plantas, una en aquella área y otra en aquella área, más las mismas condiciones y cuidados, solamente que se han expuesto a diferentes géneros musicales. Las de aquel lado y las de aquel lado, diferentes géneros musicales. Aquellas que fueron expuestas a música agradable, tranquila, armoniosa, han crecido esas plantas y florecido saludablemente. Sus raíces se fortalecieron y note, se inclinaron incluso hacia los parlantes, hacia las bocinas, de donde provenía la música. Sin embargo, aquellas que fueron expuestas a la música rock, metálica en particular, se alejaron de las bocinas, se marchitaron y hasta murieron después de unos días. En el caso de las plantas, los efectos espirituales y psicológicos provocados por la música no pueden ser tomados en cuenta, ¿verdad? Pues simplemente no existen. Por tanto, el efecto de la música en ellas es directamente hacia las células mismas a través de las vibraciones de las ondas y notas musicales, agradables o desagradables. Esto, hermanos, lo puede usted verificar en internet, ahí está, muy claro. Otro asunto interesante es que se ha comprobado científicamente que algunos géneros de música, especialmente, insisto, porque esta es la que principalmente daña, la música rock, produce adicción. La explicación científica es la siguiente: al ser expuestos a este tipo de música estridente, a manera de defensa, nuestro cuerpo produce una sustancia natural llamada adrenalina, que provoca una serie de efectos en nuestro cuerpo, tales como la aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, respiración, nerviosismo, etc.
Estos efectos a la vez estimulan al cuerpo a segregar otra sustancia llamada endorfina, que resulta ser una droga natural que hace sentir bien a las personas, con placer, con satisfacción. Entre más tiempo la gente está expuesta a esa música, más tiempo esas pequeñas glándulas que están sobre nuestros riñones están produciendo estas drogas. No debemos entonces extrañarnos que tanta gente, hermanos, sea adicta, así como lo oyen, a este tipo de música fuerte, altisonante, estrepitosa, que golpea, hermanos, sistemáticamente y perturba con su ritmo y volumen el cuerpo. Realmente lo que ellos están provocando es ser estimulados por la adrenalina y la endorfina. Ya son dependientes, pues, de esas sustancias. Es tan perturbadora, hermanos, esta clase de música, fíjese bien lo que voy a decir, que hasta los ejércitos la han usado para desesperar a los enemigos que están atrincherados. Un caso elocuente que todos vimos en la televisión, por lo menos yo que ya pasé de los T5. Un caso elocuente que todos los que pasamos de los T5 vimos en la televisión en directo, fue cuando los norteamericanos, con sus comandos especiales, invadieron el 19 de diciembre, entre las 11 de la noche y las primeras horas de la madrugada del 20 de diciembre, en 1989, repentinamente, Panamá, para capturar al entonces presidente general Noriega por narcotraficante, según los americanos. Cara de piña, ¿se recuerdan de él, verdad? Él se refugió, general Noriega, en la anunciatura apostólica y no se quería rendir. Ahí se refugió, y esto es casi como una embajada, no se puede entrar ahí. Así que lo que hicieron como una estrategia militar los norteamericanos para sacarlo de ese lugar fue colocar grandes bocinas con pura música rock, heavy metal, a todo volumen, día y noche alrededor de esa casa. La música fue tan enloquecedora que después de 36 horas el general Noriega se rindió. Esto es un buen ejemplo de lo que esa música puede producir en nosotros. Si los Estados Unidos ha usado el rock para eso, es porque realmente produce un efecto, esa música, hermanos, devastador. Gloria al Señor. A propósito, tengo acá que parte de la música que le pusieron fue del famoso Jimi Hendrix. Muy bien, continuemos. Corrupción de la música. Según entendemos, hermanos, en los cielos, antes de la rebelión, había tres grandes arcángeles. Primero, Gabriel, el encargado de dar entendimiento y dar mensajes de los caminos y la voluntad de Dios. Recordemos, él fue el que llevó el mensaje de Dios a Zacarías, padre de Juan el Bautista, y a María, la madre de Jesús, para hablarles acerca de sus hijos. También está Miguel, el encargado de las batallas y guerras en contra de los enemigos. Lo vemos haciendo este oficio en Daniel y también en Apocalipsis. Y por último, Luzbel o Lucifer, quien se cree fue el encargado de todo lo relacionado con la música
alabanza y adoración en los cielos. Mis hermanos, si esto es verdad, y es muy probable, yo lo creo, entonces él conoce, hermanos, muy bien la música de Dios, porque ese era su ministerio en los cielos, en la eternidad pasada. Y esto, hermanos, es muy peligroso. Esto es muy peligroso, pues fácilmente, ya que él conoce la música correcta, la música de Dios, él puede contaminar y corromper la música sagrada. De hecho, eso es lo que ha estado sucediendo en la iglesia. La música y adoración genuinas han sido pervertidas con sonidos y ritmos que resultan una verdadera abominación a Dios. Recordemos que cuando Luzbel cayó, conservó su talento musical, y esto le ha dado la oportunidad, hermanos, de infectar la música y la alabanza pura. Así lo dice Isaías capítulo 14 y versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, dice, y el sonido de tus arpas. Notemos cómo cuando él cayó, conservó sus talentos porque fueron con él. Aquí dice claramente que su música descendió con él entonces. Lamentablemente muchos músicos cristianos, hermanos, incautos, están siendo utilizados por Satanás para adulterar y dañar la música de Dios. Ellos están ignorando, voluntaria o involuntariamente, las influencias malignas espirituales que están inspirando esa supuesta música cristiana que están componiendo o ejecutando o cantando, en fin. Cuando Luzbel fue criado, según se nos sugiere en la Biblia, se le dotó de grandes habilidades musicales. Luzbel fue dotado de grandes habilidades musicales. Citemos una vez más lo que Ezequiel 28:13 dice, que citamos al principio. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados, y fíjese bien, para ti, en el día de tu creación. En el día de tu creación. Algunos creen que los tamboriles y las flautas que aquí se mencionan estaban preparados para que Él los ejecutara y los usara después de ser creado. Así se puede leer entre líneas acá. El pastor Holmes, que escribió el material, que gran parte de ese material o la mayoría del material de él estamos utilizando, él dice y sugiere que esto se refiere a que Luzbel tenía incorporado dentro de su cuerpo instrumentos musicales, como los tenemos nosotros, cantamos, silbamos, aplaudimos, ¿entiende? Sea como fuere, la mayoría de teólogos concuerdan que este querubín hermoso que se convirtió, hermanos, en Satanás, tenía habilidades musicales y fue sin duda el más grande músico y líder de alabanza que haya existido entre los ángeles. Seguramente él era el encargado de dirigir la adoración en los cielos. También esta escritura que leímos nos sugiere que Luzbel oficiaba también, en cierto sentido, como sacerdote. Las piedras que adornaban sus vestiduras nos insinúan eso. Recordemos que los sacerdotes usaban vestiduras similares, y eso lo podemos ver ahí en Éxodo capítulo 39, versos 10 al 13. El punto aquí es que los sacerdotes eran adoradores por excelencia, y si Luzbel tenía vestiduras sacerdotales, evidentemente se nos está dando el mensaje que era un adorador.
Si Luzbel fue el principal líder musical en los cielos antes de su caída, hermanos, podemos imaginarnos nosotros lo hermosa que debió haber sido la alabanza y la adoración en los cielos mientras él caminó bien con Dios. Debe de haber sido algo maravilloso, algo sublime en realidad. Muy bien, concluimos esta sección entonces diciendo que debido a que Satanás conoce que la música es un poderoso canal de comunicación y sabiendo perfectamente el poder que hay detrás de la música, se ha propuesto corromperla. Y tristemente tenemos que reconocer que lo ha logrado. Muy bien, vamos a ir al siguiente punto. El peligro de los músicos. El peligro de los músicos. La verdad es que los pecados en que cayó Luzbel son los mismos pecados en los que lamentablemente caen los músicos hoy. En primer lugar, el orgullo. El orgullo. Sin ninguna duda, las grandes habilidades como músico de Luzbel contribuyeron a que se enorgulleciera. Realmente la gloria de las alabanzas y adoraciones que él dirigía en los cielos debió haber sido toda para Dios. Pero en algún momento se equivocó y comenzó a retener esa gloria que debía ser para Dios y se la empezó a apropiar, pues empezó a retenerla para sí mismo. En Ezequiel capítulo 28, versos 15 en adelante dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. A causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra delante de los reyes, etcétera, etcétera. También el capítulo 14 de Isaías, versículos 12 al 14, leemos los famosos yo de Luzbel, donde se nos muestra lo engreído que se volvió. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, y aunque nuestras versiones no meten el yo acá, en algunas en inglés sí. Yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono y en el monte del testimonio. Yo me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. Los 5 yo de Luzbel. Todo un yo. ¿Esto qué es? Egocentrismo. Esto es orgullo, indudablemente. Estas escrituras son claras en cuanto a que el orgullo hizo presa de Luzbel, y es muy probable, hermanos, fíjese bien lo que voy a decir, que sus talentos musicales hayan contribuido especialmente a su caída. Esto debe ser una seria advertencia para aquellos que ministran en la música. Cuando empiezan los músicos a recibir la gloria para sí mismos, pueden llegar a creer ellos que gracias a sus habilidades, gracias a ellos, viene la presencia de Dios a los cultos. Que gracias a ellos, el éxito de la iglesia, y caerán, al igual que Luzbel, llenos de orgullo. Si nos damos cuenta, esto es lo que sucede con los músicos y cantantes del mundo.
los del mundo. Ellos son alimentados por la alabanza de la gente, por el aplauso, por el reconocimiento. Y la verdad es que eso es lo que buscan. Ellos quieren fama, ellos quieren popularidad, ellos quieren dinero, ellos quieren seguidores que los admiren. Pero los alabadores, hermanos, y adoradores cristianos no deben ser así, no deben ser así. Deben tener mucho cuidado en no caer en esa misma trampa de estar buscando fama, gloria, riqueza para ellos. Su meta principal debe ser única y exclusivamente ser adoradores y glorificar a Dios, glorificar a Dios. Un buen ejemplo que los músicos y cantores deben tomar muy en cuenta es la experiencia de Juan. La experiencia que tuvo Juan con un ángel allá en los cielos cuando fue llevado allí a ver todo lo que se le enseñó en el libro de Apocalipsis. Él era un apóstol maduro, Juan. Sin embargo, al estar extasiado por las maravillosas revelaciones que estaban recibiendo, cometió el error de empezar a adorar. Juan, todo un apóstol maduro, empezó a adorar el vaso, empezó a adorar el ángel, el canal que Dios estaba usando, y no al Señor, Afortunadamente el ángel no recibió la adoración. El ángel no la recibió. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 8 y 9 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. No lo hagas, adora a Dios. El ángel acá corrigió a todo un apóstol maduro, ¿entiende? Él seguramente, este ángel, se recordaba muy bien de lo que miles de años antes le sucedió a su gran líder, al gran arcángel y querubín Luzbel, que recibió la adoración para sí. Y no quería este ángel caer seguramente en la misma trampa que cayó su líder, el arcángel Luzbel. Creo que gran parte de la culpa de que los músicos se llenen de orgullo, hermanos, la tiene la misma gente, aún la misma iglesia. Es muy fácil que aún creyentes maduros, como acabamos de ver, desvíen su mirada del Señor y empiecen a ponerla en los músicos, en los cantantes, en los líderes de alabanza. Pero, ¿qué actitud deben tomar ellos? ¿Qué actitud deben tomar ellos? Ellos, hermanos, deben rechazar enfáticamente todo indicio de adulación, de alabanza para ellos. Deben rechazarla. Pues la gloria debe ser solo y absolutamente, hermanos, para el Señor. El himno conocido, a Dios sea la gloria, hay una parte que dice: y si la gloria se diera a mí, y si la gloria se diera a mí, la llevaré al Calvario, oh Señor. La llevaré al Calvario, oh Señor. Que el Señor tenga misericordia de nuestros músicos, de nuestros líderes de alabanza, y que cuando la gloria empiece a llegar a ellos, que ellos se la entreguen al Señor. Amén.
El otro gran problema de los músicos, al igual que el problema que tuvo Luzbel, es la rebelión. Orgullo entonces y rebelión. Hay muchos más, pero esos son como el fundamento de los demás. Los talentos musicales que tuvo Luzbel, hermanos, entonces no solo lo enorgullecieron, sus talentos musicales fueron sin duda también usados, fíjese bien, para manipular la rebelión en contra de Dios. Repito, los talentos musicales que tenía Luzbel no solo lo enorgullecieron, sino fueron utilizados para manipular la rebelión en contra de Dios. Pues como ya vimos, la música tiene el poder para mover masas, naciones enteras. En esa ocasión, según entendemos, una tercera parte de los ángeles no guardaron su dignidad. No guardaron su dignidad. Otra versión dice, no conservaron su estado original. Así lo dice Judas en el verso 6 de su único capítulo. Y fueron arrastrados por ese gran líder de alabanza en los cielos, la tercera parte de los ángeles, aprovechando seguramente su carisma, Satanás o Luzbel en ese entonces, y sus dones musicales, hermanos, sedujo a una tercera parte de los ángeles. La música tuvo sin duda un papel entonces preponderante en la mayor rebelión que ha habido en la eternidad pasada, la de Luzbel. A lo largo, hermanos, de nuestra experiencia como pastores ya de 4 iglesias, a través de más de 40 años, hemos visto cómo con mucha preocupación, cómo muchas de las divisiones, hermanos, en las iglesias han sido promovidas y hasta dirigidas principalmente por sus músicos, los líderes de alabanza muchas veces. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Vamos avanzando, qué bueno. Adoración aceptada y rechazada. Adoración aceptada y rechazada. Hermanos, la sinceridad no es suficiente para que Dios acepte una adoración. No es suficiente la sinceridad. Claramente vemos que en su palabra, que hay requerimientos para que la adoración sea aceptada por Dios. Hay requerimientos. A lo largo de toda la Escritura podemos ver cómo no toda la adoración es aceptada por Dios. Por poner un ejemplo, veamos qué pasó en el primer culto de adoración que nos presenta la Biblia. En el primer culto de adoración, ahí en Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Leamos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Fijémonos en los detalles. Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí se ve entonces que una ofrenda fue rechazada y otra aceptada. La ofrenda de Caín no fue aceptada. Y es bueno aclarar que Caín no era un incrédulo, puesto que estaba trayendo una ofrenda a Dios. Y hasta hablaba con Dios, según vemos en el contexto. Caín hablaba con Dios. Sin embargo, su ofrenda claramente vemos que fue rechazada.
fue rechazada. Parece ser que Caín era el líder de adoración en su casa. Esto se deduce porque él fue el primero en llevar la ofrenda. Luego le siguió su hermano Abel, cuya ofrenda, como sabemos, sí fue aceptada. Ahora, ¿por qué fue rechazada la ofrenda de Caín? Bueno, hay varias razones. Pero podríamos decir, en primer lugar, que Caín trajo una ofrenda terrena. Una ofrenda terrena. Ahora, hermanos, esto debemos analizarlo, por supuesto, espiritualmente, no naturalmente. Al ojo natural, hermanos, pareciera todo muy bien y normal, pero las cosas de Dios debemos analizarlas, como Pablo dice, espiritualmente, ahí en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Recordemos que la tierra acababa de ser maldecida. Acababa de ser maldecida. Así que no era propio, lógicamente, traer el fruto de una tierra recién maldecida. La verdad es que Caín nunca debió escoger el trabajo de labrador de la tierra, siendo que la tierra acababa de recibir una maldición. Mucho menos traer una ofrenda terrena a Dios. Caín no trajo una ofrenda espiritual, sino una ofrenda terrenal, carnal, digámoslo así. Como Caín, hoy muchos están ofreciendo al Señor sus talentos naturales, carnales, terrenales, ideas propias, ¿entiendes? Sus estilos terrenos mundanos que definitivamente no son aceptados por Dios. Además, se dice que Él trajo del fruto de la tierra, trajo del fruto de la tierra. Esto sugiere que no buscó la excelencia, no se esforzó en buscar lo primero y lo mejor, como su hermano Abel. Creo que los músicos, hermanos, y alabadores cristianos deben prepararse bien y buscar darle al Señor siempre lo mejor, con excelencia, con excelencia. Por supuesto, deben estar siempre atentos a que sus habilidades y excelente trabajo que hagan no los envanezcan, como le sucedió a Luzbel, por supuesto. Hay iglesias, y eso lo viví yo mucho, donde cuando alguien pasa a cantar algún canto especial, dice algo así. Ustedes lo han oído seguramente. Hermanos, yo no sé cantar, dice. Pero como es para la gloria del Señor y no para ustedes, voy a cantar una alabanza. Y todos a taparse los oídos porque eso suena terrible. Mis hermanos, tenemos que buscar realmente un balance, un equilibrio. El hecho que no seamos buenos músicos o cantantes no significa que no alabemos al Señor. Claro que debemos alabarlo y por supuesto hágalo, pero tampoco significa que no tratemos de superarnos y de prepararnos para hacerlo mucho mejor para Él, porque precisamente es para Él. Si es para Él, tiene que ser lo mejor que podamos, ¿no creen ustedes? Y no decir, ¿cómo es para el Señor? Entonces, aunque, claro, que Dios la recibe, la va a recibir, indudablemente. Pero si usted se prepara y se afina, sería mejor. ¿Entiende? O sea, no es malo, pues, hacer las cosas con excelencia. Todo lo contrario, debemos tratar de que las cosas sean con excelencia. Amén. Porque es para Él. ¿Por qué la ofrenda de Abel sí fue aceptada? Hay varias razones también, pero las dos principales podrían ser, en primer lugar, que él involucró sangre en su ofrenda. Él involucró sangre, tal como Dios le había enseñado a sus padres, Adán y Eva.
Ahí cuando sacrificó Dios un animal inocente para cubrir la desnudez de ellos después del pecado que habían cometido. Figura, por supuesto, del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, quien no solo cubrió la vergüenza de nuestros pecados, sino que quitó el pecado de nosotros por su sangre, como dijo Juan el Bautista cuando presentó a Cristo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. En segundo lugar, vemos que Él sí buscó la excelencia y escogió lo primero, los primogénitos, ¿verdad? Y lo mejor de su rebaño, también figura de Cristo. Porque Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, dice la Biblia, y también es el mejor, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Aleluya. Nuestra alabanza y adoración a Dios debe estar centrada, hermanos, principalmente en Cristo. Principalmente en Cristo. En el sacrificio del Cordero de Dios. Músicos, líderes de alabanza, repito, nuestra alabanza y adoración a Dios deben estar centradas principalmente en Cristo, en el sacrificio del Cordero de Dios, el primogénito y el mejor, que derramó su bendita sangre por nosotros. Eso es lo que aprendemos de la ofrenda de adoración de Abel. Hoy en las iglesias se cantan muchas cosas, pero se canta muy poco de Cristo y muy poco de su sacrificio. Se cantan muchas cosas, pero muy poco de Cristo y de su sacrificio. Y eso es peligroso. Solo permítanme hacer un par de comentarios más sobre este primer culto de adoración. Cuando Caín se dio cuenta que su ofrenda fue rechazada, dice la Biblia que se ensañó en contra de su hermano y su semblante se le demudó. Esto, hermanos, es envidia, celos, envidia. Y quiero aprovechar para decir que ese es un gran problema en los músicos, un gran problema en los músicos y cantantes cristianos, sobre todo en aquellos que no obtienen el éxito, entre comillas, que desean y ven que otros sí obtienen ese éxito. ¿Me entiende? Empiezan las rivalidades y las envidias. Pero pregunto, ¿qué éxito queremos? ¿Qué éxito queremos? Muchos grupos musicales o cantantes cristianos, hermanos, obtienen ciertamente éxito, entre comillas. Pero ¿éxito con quién? Entre cristianos ingenuos, ordinarios, carnales. Con ellos obtienen éxito, no con Dios. Sin embargo, su supuesta alabanza y adoración no es entonces aceptada por Dios, y esto se nota fácilmente, pues no hay presencia de Dios en sus presentaciones. Tal vez buena música, tal vez buena voz, tal vez mucho profesionalismo, ¿entiende? Pero no presencia de Dios. Si no se está obteniendo el resultado, hermanos, de atraer, fíjese bien lo que estoy diciendo, de atraer la presencia de Dios, los músicos y cantantes deben evaluar el asunto, deben revisar lo que están haciendo. Probablemente su ofrenda es como la de Caín, terrena, llena de orgullo, talento, habilidad natural, pero sin nada de humildad, sin nada de mansedumbre del Cordero, como la ofrenda de Abel. El objetivo
de los músicos y alabadores cristianos, hermanos, debe de ser agradarlo a Él y atraer su presencia. Repito, el objetivo de los músicos y alabadores cristianos debe ser agradarlo a Él con lo que se está haciendo, con la música, con los cantos, ¿entiende? Y atraer su presencia. Atraer su presencia. Ese sí es éxito. Ese sí es éxito verdadero. Gloria al Señor. Amén. Una perla preciosa de gratis para ustedes. Una verdad maravillosa. ¿Qué es éxito? Éxito es hacer la perfecta voluntad de Dios. Eso es éxito. No lo que el mundo cree que es éxito. Éxito es estar y hacer hacer la perfecta voluntad de Dios. Gloria al Señor. Otro comentario sobre este primer culto de adoración que encontramos en la Biblia. Dice la segunda parte del verso 4 de Génesis 4 que vimos: y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Ya se dieron cuenta de algo? Dios vio con agrado a Abel. A Abel. Primero, y después su ofrenda. Y no vio con agrado a Caín y después su ofrenda. La ofrenda, hermanos, definitivamente es el resultado de la vida. Repito, la ofrenda es el resultado de la vida de las personas. Dios los vio a ellos primero y después su ofrenda. Hay más razones por las que una adoración fue rechazada y otra aceptada, pero por el momento lo que nos interesa es que claramente se ve que Dios no recibe, hermanos, todas las adoraciones. No recibe todas. Muy bien, pasemos a un siguiente punto. Restauración de la música por medio de David. Restauración de la música por medio de David. No tenemos, hermanos, registro bíblico de música organizada. Fíjese bien, no tenemos registro bíblico de música organizada antes de David. Hay algunos ejemplos aislados. ¿Entiende? De música antes de David, pero no había música organizada antes de David. Ahí en Génesis capítulo 31 y versículo 27 vemos que Labán, reclamándole a Jacob por haber huido de él, no permitiendo que lo pudiera despedir con alegría y cantares con tamborín y arpa, ¿entiende? O sea que ahí se ve un ejemplo de música aislada antes de David. Otro ejemplo lo encontramos en Éxodo 15. Ahí vemos cánticos y danzas del pueblo de Israel al pasar el Mar Rojo. Tenemos otro ejemplo de música aislada antes de David en Jueces capítulo 5. Podemos ver el cántico de Débora después de vencer a Jabín, rey de Canaán, y a Sísara, el capitán de su ejército. Y en 1 de Samuel capítulo 10 y versículo 5 vemos cómo Saúl se encontró con una compañía de profetas profetizando con instrumentos musicales como salterios, panderos, flautas y arpas. Estos son ejemplos aislados de música antes de David. No había una organización realmente de la música antes de él. En el tabernáculo de Moisés, la forma de adoración era sin música, se basaba en la sangre de los sacrificios. Lo único que se oía en el tabernáculo de Moisés, hermanos, eran bramidos de animales siendo sacrificados. Realmente no era nada agradable. Lo que sucedía ahí en el tabernáculo era una verdadera carnicería, la que se presenciaba ahí todos los días.
Pero cuando David, hermanos, llegó a ser, después de muchos inconvenientes, finalmente el rey de Israel, debido a que su corazón era tan sensible y era conforme al corazón de Dios, guiado, hermanos, por el Espíritu Santo, construyó un nuevo tabernáculo en Sión. Un tabernáculo totalmente diferente al tabernáculo de Moisés. Y ahí llevó el arca de Dios. Este nuevo tabernáculo era una simple tienda, como una tienda de campaña. También David organizó durante su reinado a cientos de levitas en el ministerio de la música, de la alabanza, de la adoración, y les enseñó a ministrar delante de la presencia misma del Señor, cosa que jamás se vio en el tabernáculo de Moisés. Esto lo podemos ver ahí en 1 de Crónicas, capítulo 15 y capítulo 16, para sus notas. No lo vamos a leer porque es muchísimo. Por supuesto, esto era algo novedoso y definitivamente era diferente a lo que se acostumbraba en el tabernáculo de Moisés. Hermanos, David fue un hombre con visión. Él fue capaz de ver mucho más allá de los rituales que se celebraban en el tabernáculo de Moisés. Él vio más allá de los rituales que se celebraban en el tabernáculo de Moisés. Durante su reinado hizo, por inspiración divina, cantos que nos muestran, hermanos, claramente una forma de ofrendas diferentes a las conocidas en la ley ritual de Moisés. Él compuso cantos como estos. Mire, el Salmo 141 y versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Note cómo se sustituye el incienso por la oración. Y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Levantar las manos. El 69, 30 y 31. Alabaré yo el nombre de Dios con cánticos. Lo exaltaré con alabanzas. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerros que tienen cuernos y pezuñas. Note cómo la ofrenda ya no es con bueyes, con becerros, sino con cantos, con alabanza. Mire lo que dice el 27, 6 de los Salmos. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo, ¿qué? Sacrificios, pero de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Gloria al Señor. El 4:5 de los Salmos. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. El 51:17 de los Salmos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Un hombre visionario, no cabe duda. Vio más allá de los ritos del tabernáculo de Moisés. Claramente vemos entonces, hermanos, que la forma tradicional de adoración de sacrificios de animales fue cambiada por David. Fue cambiada por David a una forma más elevada, utilizando ahora sacrificios espirituales con mucha música, con mucho júbilo, con mucho canto. En su momento explicaremos en detalle cómo fue que David llevó el arca a Sión y estableció un nuevo orden en cuanto a la adoración a Dios. Esto es fundamental, esa historia, hermanos, porque nos da claves tremendas a todos para saber cómo es el tema de la música, la alabanza y la adoración. Pero veamos algo sobre David, el vaso que Dios escogió para hacer estos cambios. David, hermanos, es llamado el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. Así lo dice 2 de Samuel, capítulo 23 y versículo 1. Gloria al Señor. La versión antigua dice, el suave en cánticos de Israel. El suave en cánticos de Israel. David fue el octavo
hijo de Isaí, nació al igual que Jesús en Betlehem de Judea. Gloria al Señor. Y fue pastor de ovejas, igual que Jesús. Porque Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Aleluya. David fue una de las figuras más preciosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Antiguo Testamento. Él desde muy joven fue ungido por el profeta Samuel, y a partir de ese momento dice la Escritura que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite, 1 Samuel 16:13, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando él fue ungido con aceite, el Espíritu de Dios descendió sobre David. Y este detalle, hermanos, es fundamental. ¿Entiende? Porque de alguna manera, hermanos, nos garantiza que los cambios que él efectuó años después en cuanto al orden de alabanza y adoración fueron realizados e inspirados por el Señor, por el Espíritu Santo. Fue algo divino, pues fue una inspiración divina. Y los cantos, por supuesto que también compuso, fueron inspirados por Dios. La verdad es que después de su ungimiento, David, hermanos, se convirtió rápidamente en un verdadero músico, alabador y adorador ungido. Toda una fuente de inspiración. Su copa realmente rebosaba, como él mismo canta en el Salmo 23. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Tan ungida, hermanos, fue la música que cuando Saúl tuvo problemas de demonios, David fue llamado para liberarlo de esa opresión demoníaca con su música. Mientras tocaba con el arpa, algo sucedía. Mire lo que dice 1 Samuel, capítulo 16 y verso 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Gloria al Señor. Lo que estoy tratando de probar, hermanos, es que en el caso de David, la unción del Espíritu Santo que él recibió nos garantiza que su música fue inspirada por Dios, pura, fue poderosa. Prueba de ello es que se convirtió su música y sus cantos, ¿entiende?, en palabra de Dios, Si nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo y si nos metemos en el secreto de Dios como lo hacía David, Él es poderoso para inspirarnos música y cánticos también a nosotros. Gloria al Señor. Muy bien. Yo conocí, hermanos, a un tremendo siervo del Señor que nos contó algo precioso. Una vez él estaba durmiendo y recibió la revelación de un canto, música y letra. Y durante la noche él recibió ese canto y lo aprendió. Y él incluso lo cantaba. Pero lo interesante es que él nos contó que, porque él viajaba por todo el mundo, que de repente llegó a no sé qué país y de repente un hermano se le acerca y le dice: hermano, fíjese que yo estuve soñando y Dios me dio este canto, y le empieza a cantar el mismo canto, música y letra. Esa clase de música es la que queremos cantar, ¿verdad? La música que Dios revela. Bendito sea el nombre del Señor.
Con respecto a David no tenemos, hermanos, ningún registro bíblico que él aprendió música con alguien. Realmente fue Dios mismo quien lo inspiró. Fue Dios mismo quien lo inspiró. Por supuesto, no estoy diciendo con esto que no debemos aprender música o canto, ¿entiende? Tenemos que ir con alguien que sepa para que nos enseñe, ¿entiende? Tenemos que ir a academias de música. Estoy convencido que nosotros los cristianos, principalmente, hermanos, debemos prepararnos muy bien para poder alabar a Dios con excelencia, como Él se lo merece, con excelencia. La Biblia dice que lo hagamos bien. El Salmo 33 y verso 3 dice, cantadle cántico nuevo. ¿Y qué dice? Hacedlo bien. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Y el 47:7 dice, porque Dios es Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia, con inteligencia. Y 1 Corintios 14 y verso 15 dice Pablo, que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Con entendimiento. Hermanos, creo que ambas cosas son importantes y necesarias. Debemos prepararnos con excelencia académicamente para dominar y conocer todo lo relacionado con los instrumentos, con la música y el canto. Pero principalmente debemos buscar su presencia para que Él mismo nos revele lo que debemos nosotros tocar y cantar. Otra escritura que nos muestra que David recibía la inspiración directamente de Dios, hermanos, la vemos cuando el rey Ezequías, unos 200 años después de David, restauró de alguna manera la alabanza que David había establecido en su tiempo. Debo decir que a esas alturas ya se había perdido la organización y secuencia en la alabanza y adoración a Dios que David había establecido. 200 años después ya se había perdido. Pero Ezequías hizo algo y restauró la música de David. Veamos lo que dice ahí, segundo de Crónicas, capítulo 29 y verso 25, porque ahí se nos demuestra que la música de David era inspirada. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas. Esto fue Ezequías, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Esta escritura es muy clara en cuanto a que tanto la forma de adoración como los cantos en el templo de David, en el tiempo, de David, fueron sin duda inspirados por Dios, por lo que ahí estamos viendo. Esto sucedió en los días de Ezequías, 200 años después, pero se nos dice que ese mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Otra prueba que la música y adoración de David fue realmente inspirada por Dios la encontramos en la dedicación del templo de Salomón. A estas alturas David ya tenía unos 10 años de haber fallecido. Sin embargo, los músicos y cantores ya habían sido bien pulidos por David y por sus profetas cantores que lo ayudaron a él también, a David. Si el orden de adoración y la música no hubiera sido el indicado por Dios, hermanos, jamás hubiera sucedido lo que pasó en la dedicación del templo. Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 5, versos 12 en adelante, dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino. Y ahí está todo el tema de el templo, cuando dice el verso 13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces,
dice, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Hermanos, el resultado de recibir la inspiración y el orden correcto de la música directamente de Dios es que su presencia manifiesta viene, su gloria desciende de una manera palpable. Y es evidente, hermanos, que Dios está agradado. Aleluya. Una de las razones por la que muchas veces la gloria del Señor no desciende es porque la música no es la correcta, no es la correcta, no es la ordenada por Dios. Y entonces no viene su presencia. Lamentablemente, muchos de los músicos cristianos en las iglesias hoy fueron músicos del mundo antes de convertirse. Y con frecuencia ellos son los que traen todas esas ideas e influencias de la música secular a la iglesia. Pero Dios dice en Jeremías capítulo 15 y versículo 19, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Y no te conviertas tú a ellos. La verdad es que no es sabio, hermanos, incorporar dentro de los grupos musicales de la iglesia a alguien que recién viene del mundo solo porque es un buen músico, ¿entiende? Lo propio es que se ha desintoxicado primero de todas esas influencias que trae, que pase el tiempo necesario siendo discipulado, y cuando el Señor haya hecho la obra en él, entonces se le puede empezar a tomar en cuenta para los ensayos, por ejemplo, y cuando esté listo, se le puede integrar en el grupo de alabanza de la iglesia. Pero en muchas iglesias nomás aparece uno por ahí tirado con onda que es buen músico del mundo y ya al día siguiente lo tienen tocando en la iglesia. Gracias a Dios, hoy tenemos academias musicales cristianas donde los creyentes con talento musical pueden adiestrarse. En cierta medida, esto ayuda en cierta medida a poner un límite a aquella música que no honra a Dios. Aunque, tristemente tenemos que reconocer, hermanos, que las influencias musicales del mundo están metidas aún en las escuelas de música cristiana, lamentablemente. Quiero ser enfático en algo, ya termino, y luego vamos a salir al receso. Hay algo, hermanos, que para mí es muy importante que todos lo sepan. Es absolutamente incorrecto que músicos no convertidos participen en grupos cristianos o en cultos a Dios o en eventos cristianos. La escritura que normalmente usamos para matrimonios mixtos o noviazgos mixtos, creo que tiene una connotación mucho más amplia. No debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay ningún compañerismo. La justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas, ¿entiende? Hermanos, tengamos mucho cuidado. Pienso que permitir música mundana o permitir que músicos no conversos participen en los grupos musicales cristianos en nuestros cultos a Dios, hermanos, es como contaminar el santuario de Dios. Contaminar el santuario de Dios, como Ezequiel capítulo 22 y verso 26 dice: los sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio,
y de mis días de reposo apartaron sus ojos, etcétera, etcétera. Hermanos, cuidémonos de esto. Cuidémonos de esto.